Les voy a hablar un poquito de mí, para los que no saben, porque ahí veo un par de personitas que ya nos conocemos. Yo soy María Gracia Luna, yo soy licenciada de Administración de Servicios por la Universidad de Piura. Tengo una certificación por Customer Experience por la Pacífico, por la Escuela de Negocios de la Pacífico, y Design Thinking por la Universidad de Berkeley en California. Yo ya tengo 7 años de experiencia en temas de consultoría empresarial y de experiencia al cliente, y trabajo en EasyPay desde octubre del 2019 y ya desempeñando el rol que tengo ahorita, que es gerente adjunto, desde enero. Soy gerente adjunto del área de experiencia al cliente, que se enfoca en todo el segmento corporativo, porque bueno, no sé si conocen, pero EasyPay tiene segmento dedicado a clientes finales como empresas también, ¿no? Ahora sí, lo que vamos a ver hoy día es Customer Experience, que es la experiencia al cliente, y cómo la experiencia al cliente es un soporte para toda la estructura de las empresas. Y básicamente tenemos 2 objetivos: conocer cuáles son los términos básicos que existen cuando se habla de experiencia al cliente, cómo están relacionados, y saber cómo es que estos se aplican dentro de una empresa. Lo primero es entender qué es Customer Experience, ¿no? Y aquí les voy a pedir que si tienen preguntas, yo cada vez que hacemos ciertas láminas les voy preguntando, y si tienen preguntas me las dejan en el chat para hacerlo un poquito más interactivo y no esperar hasta el final. Entonces, si tienen preguntas, voy viendo y las vamos respondiendo a medida que vamos avanzando. Ya, entonces, para empezar, definiendo qué es Customer Experience, la experiencia del cliente es la suma de todas las interacciones que tiene un cliente con una empresa, con una marca o con los productos y servicios que brindan, y no solamente toma en cuenta los elementos en sí de la experiencia, sino también qué es lo que siente el cliente, qué es lo que percibe, qué es lo que se va a llevar de recuerdo, y todo esto durante todos los momentos que tiene, en los que entra en contacto con algún elemento de la empresa. Existe un recorrido estándar o un journey estándar de cuáles son los pasos guías que existen mientras el cliente va entrando en contacto. Son estos que están por aquí. Ahí están, si los ven. Son primero la conciencia, cuando el cliente toma conciencia de que existe esta empresa o que existe este producto o servicio. Luego, cuando considera a la empresa como una opción y empieza a evaluar: voy por aquí, me voy con la competencia. A este momento también se le conoce como el Zero Moment of Truth, o el momento Google de la verdad. Se llama así porque fue Google quien lo definió, porque aquí lo que hacen los clientes básicamente es googlear a las empresas, a los productos, y comparar para ver si van a ir o no por ese camino. Y a partir de ahí, si el cliente decide optar por esta empresa, empiezan las interacciones: la compra, el uso, la entrega, la atención postventa y todas las acciones que ya dependerá de cada una de las empresas. Y para entender por qué es tan importante la experiencia del cliente, abajo he puesto 3 datos como para entender un poquito. Si bien los datos son del 2018, todo esto se ha visto más potenciado a través de los años, y obviamente más aún con la pandemia, ¿no? Entonces, lo primero es que el 55% de los clientes sí están dispuestos a invertir más y a pagar más si se les garantiza que recibirán una buena experiencia, pero siempre y cuando realmente la reciban, ¿no? Ya no basta decirle: sí, te voy a ofrecer algo bueno, si es que en verdad no lo van a recibir. Luego, que el 67% de los clientes cree que si recibe una mala experiencia es un motivo suficiente para que una empresa lo pierda como cliente. Y después, que el 91% de los clientes que no están satisfechos con la experiencia no avisan, no dicen nada, solamente se van. Entonces, un poquito la idea de estos datos es entender por qué es tan importante enfocarnos en la experiencia que recibe el cliente a lo largo de todos los momentos o todas las interacciones que tiene con nosotros o con la empresa. Ahora sí, vamos a ir entrando poco a poco a los términos y cómo se aplican. Hay varios términos que van a escuchar si es que ya en algún momento han entrado en contacto con Customer Experience. El primero es el que acabamos de definir, que es CX o Customer Experience, que es todo lo que está relacionado a las interacciones de la empresa o de la marca a nivel general. Y dentro de Customer Experience se habla de estrategia, de visión de objetivos, de medición de la experiencia. Se habla incluso ahora de la experiencia del empleado como la base para poder brindar un buen servicio, que siempre son las personas que lo brindan. Y por último, el diseño en sí de lo que vas a brindar como experiencia, que ahora también se le conoce como Service Design, y que Service Design es el diseño total del producto o el servicio.
no solamente de los elementos que entran en contacto con el cliente, sino con todo lo que está atrás, los procesos, los sistemas, entonces tanto el front como el back. Y esto es Service Design, entonces ya sabemos que las empresas brindan servicios y productos y que se complementan, y por eso está el otro término, que es User Experience o UX, que si bien tiene una parte que se complementa y en la que se cruza con Service Design, no son del todo iguales. El UX está más relacionado con la experiencia de uso de un producto o de un servicio, ya sea físico o virtual, y lo que busca es que el producto sea deseable, eficiente y fácil de usar. Por último, tenemos el UI o User Interface, que viene a ser un concepto que relaciona la experiencia del cliente con las plataformas, esto está más orientado a productos digitales, cómo el cliente vive los contactos con las plataformas que tiene que usar o con las que tiene que interactuar, y el foco del UI es más que nada el diseño, la forma, el color, que sea fácil de usar, y todos estos términos se complementan y hacen el todo de lo que conocemos como Customer Experience. Para entender un poquito mejor la diferencia entre todos son Customer Experience, pero lo que puede diferenciar a unos de otros es que mientras más arriba en este gráfico, hablando más de Customer Experience y de Service Design, estamos hablando de un enfoque mucho más estratégico, y mientras más abajo en User Experience o UI, estamos hablando de un enfoque mucho más operativo, enfocado en algo que tengo que hacer, en algo que ya tengo que diseñar, ejecutar, implementar. Arriba es un poco más de estrategia, de definiciones, ¿no? Hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta, sino para ir avanzando. Ya, perfecto. Listo. Entonces, avanzo. Una vez que ya sabemos cuáles son los términos, cuál es la diferencia entre uno y otro, y que Customer Experience es importante, lo tenemos que aplicar, hay que responder qué hacer, por dónde empezar. Hay dos cosas que podemos hacer, las podemos hacer en paralelo, podemos hacer una, podemos hacer la otra, lo importante es empezar. La primera es iniciar el cambio de la cultura de la empresa, teniendo foco en el cliente. Para esto hay 4 cosas puntuales en las que hay que enfocarse. La primera es, como todos los grandes cambios, que haya compromiso de la alta dirección, que la alta dirección esté comprometida con lo que queremos hacer, que sean coherentes y que den el ejemplo. Luego tenemos que hay que alinear a los componentes de la organización. Todos los componentes de la organización tienen que tener al cliente como centro y tiene que haber coherencia entre estos también. ¿Cuáles son los componentes? Los procesos, las personas, la cultura, la tecnología y las políticas. Un ejemplo aquí súper básico de cómo alinear los componentes o poniendo al cliente como centro es, por ejemplo, las políticas. Si tú brindas un servicio que requiere que, no se lo utilicen, por ejemplo, restaurantes y bares, vas a tener clientes que lo utilizan desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la noche, incluso la madrugada. Entonces, ¿qué pasa si un cliente tiene un problema en la noche? Tú necesitas poder solucionarle al cliente esos problemas. No puedes tener un call center de 8 de la mañana o de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Porque tienes clientes que sabes que lo utilizan después. Entonces, tus políticas, en este caso de horario de atención al cliente, tendrían que alinearse al uso que dan los clientes y ser 24/7, o en todo caso empezar a las 10 de la mañana y terminar, no sé, a las 8 de la mañana del día siguiente. Ya dependerá del estudio que haga la empresa, pero la idea es alinear cada uno de estos elementos teniendo en cuenta al cliente, sus necesidades y cómo usa tu producto o tu servicio. Luego hay que redefinir cuáles son los criterios de priorización. Todas las empresas manejan criterios para priorizar proyectos, mejoras, para asignar presupuestos, y aquí hay que ir poco a poco incorporando ciertas consideraciones que tomen en cuenta al cliente, como por ejemplo satisfacción, ¿no? Es un poco difícil, pero se tiene que hacer. ¿Qué priorizo? ¿Un proyecto que me va a traer mayores ingresos, porque, no sé, es un nuevo canal de venta, o un proyecto que va a mejorar la satisfacción de los clientes que hoy ya tengo? Y que si lo hago directamente no me va a traer más ingresos porque estos clientes, al menos hoy, no se están yendo, o más bien traigo clientes nuevos. Entonces hay que empezar a entender qué criterios se tienen que usar,
cómo sustentamos la satisfacción en términos de economics también, que se va a ver un poquito más adelante, y hablar en los mismos términos que hablan otras áreas como la gerencia general o el área de finanzas, ¿no? Pero finalmente, aquí este punto, lo que quiere decir es que tenemos que incorporar palabras o términos como satisfacción dentro de los criterios de priorización de proyectos, de mejoras y asignación de presupuestos. Y por último, definir cuáles van a ser los responsables de la experiencia, personas, no necesariamente un área de experiencia cliente, puede ser una sola persona o dos personas, que puedan enfocarse y ver, tener esa visión holística y entender la experiencia como un todo, como ver el macro de toda la empresa, y que velen por el cliente en todos los niveles de la organización. Esto es el primero, ¿ya? Y luego el segundo que tenemos, que es empezar a obtener información y conocer quién es el cliente y cuál es la experiencia actual. Para esto, lo primero es levantar la mayor cantidad de información que tengamos de nuestro cliente, de nuestra competencia y nuestros colaboradores. En lo que es referente a personas, que son los clientes y los colaboradores, hay que entender quiénes son, qué los motivan, qué quieren, qué hay detrás, qué necesitan, qué desean, qué esperan de mí. Y luego, para entender a la competencia, hay que hacer benchmark, qué brinda la competencia, quiénes están, qué hacen ellos, cómo se sienten los clientes con lo que ellos les brindan. Toda esta información se tiene que cruzar con el punto 2, que es entender la experiencia actual, que todo lo que ya tengo me va a decir qué espera el cliente y lo tengo que cruzar contra qué recibe hoy. Si ya sé qué quiere, qué lo motiva, qué espera, qué le estoy dando. Y identificar cuáles son las brechas entre estos dos. Y empezar a medir las brechas en términos de satisfacción, qué tan satisfecho está con lo que le doy, de relevancia, qué tan relevante son ciertos momentos para el cliente para poder priorizar. Siempre uso este ejemplo, si la experiencia, por ejemplo, es ir a un supermercado y comprar, el recorrido del cliente inicia en el momento en el que llega al estacionamiento, ¿no? Entonces, llega al estacionamiento y ve que está súper sucio y lo tratan súper mal cuando le dan el ingreso, y ahí empieza una mala experiencia. Pero después, ya entra al supermercado, todo fluye correctamente, y en el momento en el que va a hacer el pago, siempre que va a esa tienda, el sistema siempre es lento, también lo tratan medio mal. Entonces tienes dos momentos en los que estás identificando que tu experiencia actual no es lo que el cliente espera y que hay una brecha y que tienes que hacer algo al respecto, pero no todas las empresas pueden hacer todo al mismo tiempo que quisieran, porque obviamente hay limitantes como recursos, tiempo, personas, sistemas. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿No? Y ahí entra la relevancia. ¿Qué es más relevante para el cliente? Tengo dos puntos. Que me enfoque en solucionar lo que hoy le afecta al momento del pago, o que lo traten bien cuando llega al estacionamiento. Claramente, en este ejemplo que es súper fácil de identificar, va a ser solucionar el pago, porque para eso está yendo, ¿no? Lo que él está tratando de hacer es comprar. Ya después me tendré que enfocar en la experiencia al momento de entrar al estacionamiento, que sí es parte del todo y hay que hacerlo, pero primero hay que enfocarte en lo más relevante, ¿no? Y para eso tienes que entender qué momentos son más relevantes para el cliente y te enfocas en los que duelen más y son más relevantes, y a partir de ahí vas bajando. Y por último, el esfuerzo, que es qué tanto esfuerzo implica para el cliente ciertas acciones o ciertos momentos también. Para entender, el cliente espera que esto sea mucho más fácil y yo se lo hago muy complicado. Por último, ya tienes todo este conocimiento del punto 1, ya entendiste cuáles son las brechas y en dónde te tienes que enfocar, y diseñas la experiencia deseada, planteas cuáles son las acciones que vas a hacer, cuáles son las mejoras que tienes que implementar, las pruebas, las testeas, tienes que hacerlo incluyendo al cliente, y luego las vas implementando. Y por último, siempre definir estándares y métricas. Lo que no se mide, no se mejora, no se controla, no se gestiona. Entonces hay que identificar qué indicadores usar para poder cuantificar toda la experiencia en términos de algunos indicadores que vamos a ver más adelante, como el NPS, el CSAT, y hablar nuevamente en economics, ¿no? En términos de cómo monetizo la experiencia para poder llevar todo esto a la interna y que me entiendan, ¿no? Que entiendan por qué es importante mejorar o capacitar al personal, que de repente implica esfuerzos y obviamente dinero en presentaciones, contratar a alguien que capacite, y también definir cada cuánto voy a medir
cada vez que el cliente venga a comprar, o voy a medir cada mes, a ver cuál es la suma de las experiencias del mes, cómo lo voy a hacer, voy a usar llamadas, voy a usar encuestas, voy a hacer que alguien directamente le pregunte cuando salga del local. Hay que definir todas estas cosas y hay que hacerlas, ¿no? Entonces, este es el primer paso, los primeros pasos que se pueden ir dando a nivel de empresa para empezar a cambiar toda la forma de trabajo hacia una cultura centrada en el cliente y empezar a aplicar y vivir lo que es Customer Experience. Acá también no sé si tienen alguna duda antes de pasar a explicar cómo todo esto y la experiencia del cliente tienen distintos frentes de aplicación y cuáles son. Ya, ¿dónde empiezas el diagnóstico? Si vamos a hablar de diagnóstico, estás hablando de lo que está a la derecha, que es tener conocimiento del cliente. Tienes que empezar por esos tres frentes, entender quién es el cliente, quién es la competencia, quién es el colaborador. Más adelante vamos a ver no el detalle de cómo se usan las herramientas, pero qué herramientas existen. Y tienes que empezar a entender qué quiere el cliente, por qué lo quiere. Y después tienes que levantas qué necesitas y lo cruzas con tus procesos. ¿Cómo son mis procesos hoy? ¿Qué hago hoy? Y hay una herramienta que se llama el Customer Journey Map, que como les comento no la vamos a ver a detalle, pero está el nombre y ustedes pueden averiguar más, que lo que hace es cruzar en un cuadro, una tabla, qué quiere el cliente, o sea, cuáles son los pasos que realiza, qué esperaba el cliente en ese punto y qué recibió. Entonces, por ejemplo, el cliente al momento de llegar al estacionamiento, entra al estacionamiento, ¿qué esperaba? Que lo reciban con una sonrisa y que lo guíen al sitio donde tiene que, a un sitio libre para que deje el carro. ¿Qué recibió? Un mal saludo, nadie lo guió y un estacionamiento sucio. Entonces, ahí empiezas a plantear, ok, tengo que hacer todas mis mejoras en este punto. Tengo que capacitar al personal, tengo que limpiar el estacionamiento cada semana, interdiario, tengo que implementar un sistema que le diga al cliente qué sitios están libres. Mapeas, esto hasta ahora son ideas, ¿no? Tienes todas estas ideas y ahora cruzas, ok, desde esto que he hecho lo hago con todos los puntos que hace el cliente y en los momentos en los que entra en contacto conmigo y empiezas a cruzar con la relevancia, ¿no? Y dices, ok, entonces me voy a enfocar en este. Supongamos que te enfocas en el estacionamiento. Volteas, ahora tienes que mirar adentro y decir, ok, ¿y por qué esto no se está haciendo? ¿Qué tenemos hoy? De repente no hay nadie, solamente tienes el espacio, no hay nadie que administre los estacionamientos. No lo sé, ya ahí dependerá mucho de lo que hay adentro de cada empresa y sus procesos, pero para empezar tu diagnóstico necesitas conocer qué quiere el cliente, por qué y qué tienes hoy. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, o sea, de hecho lo puede hacer cualquier área. Esto no necesariamente lo tiene que hacer un área de experiencia al cliente, ¿no? La idea es que cada área lo aplique desde su frente. Incluso se habla mucho de que el Customer Experience lo pueden vivir áreas que ni siquiera tienen contacto directo con el cliente final. Puedes hablar cómo aplicar Customer Experience en un área de finanzas. Tu cliente de repente es el área de operaciones. Igual, ¿no? Puedes tratar de enfocar cómo mejoras la experiencia del área de operaciones. Puede pasar entre áreas también, ¿no? Justamente esa es la idea. Bueno, si no hay más preguntas, paso a lo siguiente, que ya son los frentes de aplicación. Para aplicar Customer Experience hay tres frentes. Cómo puedes meter Customer Experience en el diseño de tu estrategia, cómo lo puedes meter en el diseño de los productos y servicios, y cómo esto también tiene que estar visto desde el frente de indicadores y de medición de la calidad. En el diseño de la estrategia, siempre partimos de conocer al cliente, los puntos que vimos hace un ratito, conocer al cliente, los colaboradores, la competencia, para poder definir cuál es nuestro propósito, nuestra visión, nuestros objetivos, poder aplicar esto dentro de nuestra cultura organizacional, siempre teniendo en cuenta el compromiso de la alta dirección e incluso acciones de employee experience, porque obviamente sabemos que el personal es la base de todo, y definir políticas que sean coherentes y que tengan al cliente como centro, como lo que les decía hace un ratito, de la política de atención, del horario de atención al cliente.
En temas de diseño de productos, definir la necesidad y el problema a solucionar, porque todo producto o servicio soluciona una necesidad. Luego, idear y crear soluciones que tengan el punto anterior en vista y que en base a eso también puedan llegar a alguna, lo vamos a ver un ejemplo, pero a productos que realmente tomen en cuenta al cliente. Por último, probar esta solución e implementarla y lanzarla al mercado. En temas de medición y calidad, tenemos la evaluación de la empresa como macro, como empresa, como marca, que para esto existe el NPS, que es este indicador que busca entender qué tan probable es que te recomienda un cliente. Luego, la evaluación de la experiencia a nivel de producto, de servicio o de una interacción puntual. Aquí tenemos algunos indicadores, que es el CSAT, que mide qué tan satisfecho está el cliente o no con un producto, con un servicio o con una interacción. El CES, que lo que hace es medir el nivel de esfuerzo de un cliente, si él siente que ese punto es como muy complicado. Por ejemplo, cuando le pides afíliate, regístrate, de repente en el momento de afiliación o de registrar, crearse una cuenta en algo, le es muy complejo por los datos que pides. Entonces ahí puedes medir, por ejemplo, qué tan complicado, qué tanto esfuerzo le demanda. Y luego tienes el CXI, que es un índice de Customer Experience, que lo que hace es promediar 3 criterios: la satisfacción, el esfuerzo y el disfrute. O sea, qué tan agradable ha sido el servicio o ese momento para el cliente. Luego también el control y seguimiento de resultados, que es justo lo que les decía, cómo monetizar la experiencia, no hablar solamente en términos de las satisfacciones, tanto tengo el 80% de los clientes satisfechos, sino traducir todos esos números en dinero, ¿no? O sea, ¿qué significa tener el 90% de los clientes satisfechos? Significa garantizar que el 90% de tus ingresos no está en riesgo de irse. ¿Cuánto es el 90% de tus ingresos? No sé, 100.000 soles, 20.000 soles. Entonces, es hablar en términos de dinero. Y aquí se habla en términos de retorno de la inversión, de churn, que es la tasa de abandono, también de NPS, también se puede hablar de revenue o de ingresos, ¿no? Y finalmente, este punto no se cierra y no haces nada realmente con el 1, 2 y 3 si es que no aplicas planes de acción de mejora y conviertes o mides constantemente estos números y ves si lo que estás aplicando o no realmente los mejora, ¿no? O al menos tampoco los empeora. Y ahora sí, vamos viendo algunos ejemplos de cada uno. El primero es el diseño de la estrategia. Aquí hay un ejemplo de Liderman, que es una empresa peruana de seguridad, y lo que he hecho es extraer la visión, la misión y los valores de su página web para entender cómo Liderman, que es una empresa reconocida por su gestión del talento, por el enfoque que tiene en el personal y que brinda un servicio muy bueno a sus clientes, cómo vive el Customer Experience desde la estrategia. Entonces, si vemos la visión, y los voy a leer cada uno, en la visión resalta que hablan de un servicio personalizado, o sea, identificar que cada cliente es uno y tiene necesidades distintas, priorizando la calidad que brindan, o sea, ahí le está poniendo una valla, una exigencia a cada uno de los leadermans, que así los conocen. Y lo que dice es que hay que superar las necesidades que se conocen, que hoy sé que existen y que mis clientes tienen, y también las que aún no conozco. O sea, le estás diciendo a las personas que puedan haber necesidades que no necesariamente hoy Liderman conoce y ha mapeado, y que pueden ir un poco más allá, y que ellos sí pueden salirse un poco de la regla si es que identifican alguna de estas, ¿no? En la misión, que hay que atender con máxima eficiencia para que el cliente se pueda enfocar en su operación principal. Entonces, lo que están diciendo es que la misión de Liderman es ser tan bueno en su trabajo, tan bueno manteniendo la seguridad, que el cliente no tenga que preocuparse de esto y que pueda hacer lo que hace, ¿no? O sea, si es un supermercado, que se puede dedicar a vender, a mantener sus productos y no esté pensando en la seguridad, porque para eso está el líder. Luego están los valores, que hablan de valores que afectan directamente al servicio que brinda el Liderman al cliente, que es la honestidad, la creatividad e innovación, que va mucho con el ir más allá, la solidaridad y la vocación por la felicidad. Entonces, este era un ejemplo de cómo desde el diseño de la estrategia y de estos conceptos que son la misión y los valores, está incorporado el tema del cliente y el brindar una buena experiencia, y cómo esto sirve como guía o lineamiento para todas las personas que trabajan en esta empresa. Entonces, cada vez que ellos
estén en su trabajo saben que estos son sus lineamientos, ¿no? Esta es como su ruta. Aquí tienen alguna duda con estrategias, sino para ir a un ejemplo de diseño de productos y servicios. Ya, a ver, entonces, con diseño de productos y servicios, este ejemplo, si alguien ya lleva algún curso de Customer Experience o alguna charla, ya lo deben haber visto, es bien conocido, es el de Ketchup Haynes, que este era el primer modelo de botella que tenían, que era totalmente enfocado en la marca y que el diseño estaba totalmente enfocado también en el producto, lucir el producto. Era de hecho una botella de vidrio, que lo que querían era que se vea totalmente estética, que puedas ver a través de la botella y puedas ver la calidad del producto también. Pero el material era duro y cuando quieres sacar el producto lo tienes que poner al revés, ¿no? Y tienes que agitar bastante la botella o incluso darle golpes arriba para que pueda salir todo el producto y no se desperdicie. Y cómo esto se convierte en este diseño de producto que está totalmente enfocado en el uso y tener una mejor experiencia. ¿Por qué cambian el diseño? Porque saben que las personas echan el producto de esta forma. Entonces ahora ya ni siquiera es de vidrio, el material te permite apretar la botella, la gravedad, porque está al revés, permite que el producto caiga solo, ¿no? Entonces no tienes que estar golpeando y sufriendo para que salga la crema. Y también cambian el modelo de la tapa y es mucho más fácil de abrir. Entonces esto es un claro ejemplo de cómo aplicas el pensar en el cliente en tu diseño de producto. Y luego también, en caso de servicio, tenemos Starbucks, que Starbucks también es una empresa líder por el servicio que brinda, y que su foco está en la experiencia y no en el producto. Obviamente sabemos que el café de Starbucks no es el mejor café que existe, pero no es un café malo tampoco. Entonces, ¿qué complementa o qué hace que igual Starbucks sea tan exitoso? Los otros elementos que acompañan el producto y que hacen una buena experiencia. La atención del personal, el diseño del local, que lo que busca Starbucks es que ellos sean tu tercer espacio, ¿no? O tu tercer como hogar, teniendo en cuenta que primero está tu casa, luego está tu trabajo y luego está Starbucks. Además, lo que ellos hacen son estudios para poder ver por región e incluso por ciudad qué hábitos o qué características tiene cada segmento y en base a eso diseñar el layout. A la gente le gusta venir y tomar café solos o prefieren ir en grupo y en base a eso es, oye, pongo mesas donde se sienten más de 2 personas o mejor pongo una barra y vienen personas solas. Todo eso es en lo que piensan, ¿no? Y el tercero, que es algo por lo que Starbucks es bastante conocido también, que es la gestión de los sentidos o el manejo de los sentidos, y que aquí sabemos que cada vez que uno abre la puerta de un Starbucks ya siente el olor del café, ¿no? Y es algo muy característico de Starbucks también. Estos son ejemplos de cómo se aplica Customer Experience en diseño de productos y servicios. Ya. Y por último tenemos ejemplos de medición y calidad. Aquí sí estoy entrando un poco ya al usar uno de los indicadores para que se pueda entender. Acá estoy usando un ejemplo con el NPS, que es el Net Promoter Score, que como les dije, mide la probabilidad de recomendación, o más que la probabilidad, qué tan dispuesto está un cliente a recomendar a una empresa o no. Lo que se hace es preguntarle al cliente qué tan probable es que recomiendes que me recomiendes, y el cliente tiene una escala del 0 al 10 para responder qué tan probable es. Y lo que hacemos es clasificar a los clientes en 3 categorías. Si marca del 0 al 6, se le conoce como detractores, que son todos los clientes que están insatisfechos, casi que nulo que te van a recomendar o 0 que te recomiendan, y que además de no recomendarte, es muy probable que hagan que otros clientes ya no usen tu producto o que ya no quieran usar tu servicio tampoco. De 7 a 8 son los neutros, son los que están satisfechos, pero no lo suficientemente satisfechos como para ser conocidos como promotores, que son aquellos que marcan 9 y 10, que suelen ser, por lo general, los clientes que están leales, que son los clientes leales, perdón, y los que están más satisfechos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo que se hace es calcular la cantidad de clientes en porcentaje que son promotores, o sea, que han marcado 9 y 10, y restarle el porcentaje de clientes que han marcado de 0 a 6. Eso da un porcentaje, ¿no? Que es el NPS, y en base a cuál sea el valor, tiene la siguiente interpretación, ¿no? Si el porcentaje es de 50% a más,
el NPS es muy bueno, significa que tienes muchos promotores, muchos clientes que recomiendan tu servicio y están satisfechos. Si marcan de 0 a 49, tu resultado es bueno, igual es algo positivo, pero también te deja campo para muchas mejoras. Y si el resultado es de -1 a -100, significa que tienes más detractores que promotores, y definitivamente hay algo que tienes que corregir y en algo en lo que tienes que enfocar, porque tus clientes, o la mayoría de tus clientes, no están dispuestos a recomendarte. ¿Ya? Esta es la explicación de qué es NPS para entrar al ejemplo. Perdón, estos rangos por tipo de cliente obedecen a un sustento o son discrecionales. ¿A qué te refieres con a un sustento? Porque lo que tú haces es preguntarle al cliente del 0 al 10, ¿qué tan probable es que me recomiendes? Y yo marco, yo creo que 5. Entonces, eso es un cliente que ya puso 5, ¿no? Es así, creo que te respondo a tu pregunta, creo que es discrecional. Corrígeme si me equivoco. Ya, ok. ¿Por qué? Ya te entendí. Si hay un sustento detrás de por qué, ok. No, de hecho, no. De repente puedes leer un poco al respecto. Sí, siempre se pregunta esa escala, siempre es del 0 al 10, ¿ya? Hay libros que hablan de por qué el NPS va del 0 a 10. De verdad que no he entrado mucho a profundidad de por qué. Hay un libro que no recuerdo el nombre ahorita, voy a ver si me acuerdo de aquí a que terminamos y dejo el nombre, que justo trata de la historia del NPS, ¿no? De por qué sale y quién lo inventa y por qué es, qué hay detrás de todo esto, ¿no? De hecho, sí, hay preguntas, deben haber visto, ¿no? Hay empresas que mandan encuestas que dicen, ¿qué tan probable es que me recomiendes? Y es de 0 al 5. Eso no es una respuesta de NPS, eso no es una pregunta de NPS. El NPS tiene que ir del 0 al 10, sí o sí, y se calcula de esta forma, ¿no? Lo otro son preguntas, ¿qué tan dispuestos a recomendarme? Y ya. O sea, pero una pregunta de recomendación, donde voy a sacar algún tipo de escala, pero no es NPS, ¿no? Ya, y bueno, lo que les decía es que toda esta explicación era para entender este ejemplo. Ya que este es un ejemplo de una empresa cualquiera, que obviamente no puedo por acá revelar algunos nombres, pero que en enero del 2019 tenía el NPS menos 32%, que obviamente es un NPS bajo y que la empresa obviamente sabía que tenía que hacer acciones de mejora, y se estableció como meta mejorar en 10% el NPS para julio del 2019, que de hecho es una meta bastante ambiciosa, ¿ya? Usualmente se mejora de a poquitos, porque pasar a un detractor a ser un neutro o a ser un promotor es bastante difícil, ¿no? No es muy fácil que alguien pase a decir no estoy dispuesto a recomendarte, a decir te recomiendo en tan poquito tiempo, ¿ya? Lo más probable es que de un 6, alguien que marca 6 lo puedas llevar a 7, o de 6 a 8, pero pasar pues de 2 a que te diga 2 a que te diga 7 en 6 meses, en 5 meses, es poco probable. Esta meta sí era bastante ambiciosa. Lo que se hizo fue foco total en el NPS, en los resultados, en qué personas marcaron 6, 5, 4, siempre los más pegados a ser neutros, ya porque cero no vas a pasar a no. Se definió planes de acción, qué es lo que se tenía que hacer, se implementó súper rápido porque el foco estaba totalmente en el cliente y en mejorar estos indicadores y estos números, y el NPS se logró que fuera de menos 20%, igual negativo, pero mejoró bastante. Las conclusiones aquí son que mejoraron la cantidad de promotores que tenía la empresa, no solamente llevando a detractores a tratar de ser los neutros y promotores, sino también trabajando en los neutros. Por ejemplo, los que marcan 8, ¿qué hace que no sean 9? ¿No? Entonces también te focas en los neutros para llevarlos a que marquen un 9 o un 10.
incrementa la recomendación, y al incrementar la recomendación se vio que de forma orgánica mejoraron las ventas en junio un 2% y en el mismo mes de julio un 3%, más allá de los esfuerzos de venta. Entonces no era tanto cuando se ve el total volumen de las ventas y de lo que entraba, pero sí se veía que mejorando el nivel de recomendación de los clientes actuales podías mejorar las ventas, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, cómo puedes hablar con un gerente general o a una persona de finanzas que asigna presupuestos y sustentar que necesitas más presupuesto para enfocarte en mejorar los resultados de NPS porque pueden traer más ventas. Obviamente lo tienes que no solamente presentar de esta forma, sino en números y en economics, pero es un poco para que entiendan cuál es la relación entre los indicadores y también algunas otras variables que tienen las empresas, como por ejemplo los ingresos. Correcto, ¿no? Estos ya son argumentos contundentes. No es, yo creo que tengo que mejorar la experiencia del cliente porque los clientes están insatisfechos y se quejan mucho. Esto ya es hablar con números y con sustento, ¿no? Y bueno, ahora sí, o bueno, no sé si tienen alguna duda antes de todo lo que hemos hablado para luego ya ir a cómo esto se aplica, ¿no? Y que vean todo un modelo de cómo diseño la estrategia del producto o servicio y la medición y la calidad entran dentro de la empresa y cómo se cierra el círculo dentro de la aplicación. Ok, paso entonces, para entender este modelo de aplicación que tiene que ver con cómo vives el Customer Experience y una cultura Customer Centric dentro de las organizaciones y dentro de toda la estructura, partimos siempre del cliente y teniendo en cuenta que hay distintas etapas por las que el cliente atraviesa y que cada etapa tiene acciones, que eran las que les mencioné en la primera lámina. Primero, las acciones que están antes de entrar en contacto directo con tu producto o tu servicio, que es cuando toma conciencia y te considera, ¿no? Que ya los habíamos visto. Luego, los momentos que están en durante, que son la compra y el uso y el consumo en sí del bien o del servicio. Y algunas acciones que son después de que lo usó, donde el cliente percibe y él también realiza acciones sobre tus esfuerzos de retención, cómo mantengo este cliente dentro de la empresa, con algún programa de fidelidad, por ejemplo, y las acciones de recomendación que él puede realizar. Todo esto aquí se tiene que conocer, tienen que poder medir, tienen que saber a detalle qué piensa el cliente aquí en conciencia, qué tengo que hacer para que me considere, para que en verdad me quiera comprar. Y todo esto a través de entrevistas, talleres, investigación, encuestas, ejercicios o talleres de roleplay, observación y programas de voz del cliente, sirve toda esta información que recaban aquí como un input para definir la estrategia y poder responder 5 preguntas. ¿A quién me dirijo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuándo voy a entrar en contacto con él? ¿Cómo va a ser ese contacto? ¿Y qué cosas en específico son las que tengo que hacer? Entonces, respondiendo a estas preguntas, salen ciertos outputs. Entonces, ¿a quién voy a comprar? Que es de conocer a mi comprador. Tengo buyer personas o arquetipos. ¿Por qué? Se arman los mapas de empatía, donde entiendes qué hay detrás del cliente, qué siente, qué ve, qué quiere, qué le demanda más esfuerzo. Cuando diseñas o armas tu Journey Map y tu Service Blueprint y defines cuáles van a ser esos momentos. Luego está el cómo, que ya son los elementos en sí, correos, material publicitario o productos en sí, regalos, no sé, por ejemplo, si hablamos incluso de personal, va a tener uniforme, no va a tener uniforme, cuáles son todos los elementos que tienen que intervenir en cada punto de contacto. En el caso de personas, cómo tiene que ser el perfil de puesto para yo saber, o sea, qué tiene que hacer, qué necesita esta persona para poder contratar personas que cumplan con este perfil, definir los planes de acción y definir qué voy a medir, cada cuánto lo voy a medir. Esto de acá se tiene que soportar en los componentes, porque finalmente tú necesitas a los componentes, que ya los habíamos visto en láminas previas también, para poder ejecutar, que se alinee totalmente tus procesos,
las personas que tienes adentro, la cultura, las políticas y la tecnología, porque finalmente la tecnología también sirve como soporte. Yo necesito un CRM o no necesito un CRM. Voy a hacer que salgan correos automáticos o no. Voy a implementar un sistema que le diga al cliente cuando por sensor identifique que hay un espacio libre en el estacionamiento o no. Todo se tiene que alinear y con esto tienes más información para poder diseñar tus productos y servicios, ¿no? Y eso es un poco el proceso macro del diseño de un producto o servicio. Lo diseño, lo lanzo, hago esfuerzos de publicidad y marketing para que la gente me compre, luego vendo el producto, lo entrego y luego tengo acciones de postventa. Entonces, en el diseño y lanzamiento estoy directamente pensando y lo que diseño también tengo que tener en cuenta para el lanzamiento qué quiero o cómo quiero que el cliente tome conciencia de que existo. Lo incorporo, por ejemplo, en el testeo, hago un lanzamiento público para que sepa que existo o me meto en ciertos momentos o en búsquedas para que él también encuentre mi producto. Luego tengo también lo complementario que es la publicidad y el marketing, en qué canales voy a estar, qué mensaje es el que quiero transmitir para asegurarme de que el cliente cuando me busque y esté pensando en comprarme se decida por mí. Luego tengo la venta y la entrega, que aquí lo que necesito es soportar el momento de la compra y también el uso y el consumo, asegurarme que no importa el canal por el que sea, la experiencia sea muy similar o la misma, que es básicamente el concepto de omnicanalidad, tener empoderamiento del personal para que ellos también puedan tomar hasta cierto punto decisiones y gestión del riesgo. ¿Qué pasa si algo sale mal? La gente tiene que poder saber actuar y no estar como perdido sin saber qué hago, a quién le consulto. Y el tema de la postventa, también cojo el uso y el consumo, porque puede ser mientras usa o es cliente y está activamente consumiendo un servicio, y también en temas de retención, con el servicio al cliente y programas de fidelidad. Y luego todo esto se cierra cuando entra el tema de la medición. Yo tengo que constantemente medir la recomendación, se puede ver, por ejemplo, los mensajes que dejan los clientes, o incluso puedes hacer análisis de qué palabras son las que más usan cuando hablan de ti. Puedes también preguntarle a los nuevos clientes cómo llegaste a mí y saber si vino por otra persona o no. Sigues cerrando constantemente o sigues teniendo entrevistas, talleres, todo lo que está a la mano derecha para seguir entendiendo qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y eso hace que siga el flujo del diseño de productos para que continuamente mejore temas en diseño, sigan mejorando el diseño, cambien algunas cosas, lancen nuevos productos, hagan correcciones en el marketing que están haciendo, corrijan temas en el proceso de la venta o los elementos que intervienen ahí, y lo mismo con la postventa, ¿no? Entonces, esto nunca termina, siempre continúa y se alimenta o se tiene que alimentar de los indicadores y la información que se saque en la medición. Y también esto sirve mucho porque también puede hacer que se tenga que redefinir la estrategia. ¿Ya? Entonces, este es el modelo, es como yo veo Customer Experience dentro de la organización y se dan cuenta, no hay mucho que dependa, al menos aquí, de un área de experiencia del cliente necesariamente. Son cosas que las puede hacer alguien que está en otras áreas o una persona, dependiendo del tamaño de la empresa, que pueda velar por esto, ¿no? No necesariamente tienen que tener un área de experiencia cliente para poder tener una cultura customer-centric y que todas las personas que pertenecen a la organización puedan tenerlo, tengan presente al cliente dentro de sus funciones. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda por aquí? Si no, para ya ir terminando. Ya, ok. Entonces, ya para ir cerrando, nos quedan solamente algunos términos o algunas conclusiones. Que primero, todos los términos que hoy existen para hablar del cliente están relacionados y se complementan. Estos términos son los que vimos, que son Customer Experience, o CX, Service Design, User Experience, o UX, User Interface, o UI, Employee Experience también. Luego tenemos que vivir una mentalidad centrada en el cliente. No necesariamente requiere una área de experiencia del cliente. Lo que sí requiere es compromiso de todas las personas y constancia en su aplicación.
En algún momento tal vez sí sea importante que haya una persona que sea al menos responsable de la experiencia a nivel empresa y vele porque todas las empresas, perdón, todas las áreas realmente lo están aplicando o los ayude también y los guíe. Luego que el conocimiento real del cliente siempre debe ser el inicio de la definición de la estrategia, de alineamiento de los componentes y del diseño de los productos y servicios. Que cuando tienes una estrategia centrada en el cliente, no solamente tiene que estar definida y escrita como la de Liderman, sino que tiene que estar alineada y soportarse en los componentes que serán las personas, los procesos, la tecnología, las políticas y la cultura, ya que esto es la base de que realmente lo puedas aplicar. Que el cliente siempre debe ser el inicio, el centro y el fin de la estrategia y de todo lo que se hace en la empresa, y que lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Finalmente, todo lo que hagan y cuando quieran hablar de Customer Experience tiene que ser también en términos de números y sobre todo de economics, ¿no? O sea, cómo monetizar la experiencia para que en verdad sea mucho más contundente los argumentos o los sustentos que lleven para promover una iniciativa o un proyecto que esté relacionado a mejorar la experiencia actual, ¿no? Mira, cómo difundir CX en las organizaciones y cómo darle sostenibilidad. Esto básicamente, voy a regresar un poquito, se responde, voy a regresar todo, con esta lámina, ¿no? ¿Cómo puedes difundirlo? Realmente depende del punto uno, que la dirección se compromete realmente con vivir una experiencia o vivir una cultura de customer centric. No tiene que ser quien lo inicie, ¿no? Cualquier persona lo puede iniciar con pequeñas acciones en su día a día. Obviamente tú desde ya puedes en tu trabajo ir enfocándote, ir discutiendo con otras personas que trabajan en la empresa por qué ir por aquí, por qué ir para allá, ir metiendo el chip de enfoque del cliente si es que los demás no lo tienen y poco a poco ir haciendo que eso llegue hasta arriba para que pueda bajar y que se note que está el compromiso y que se pueda difundir en todos los niveles, ¿no? No tiene que empezar de arriba, tiene que empezar por algún lado, pero al final sí tiene que realmente haber un compromiso, ¿no? De las personas que están arriba y que puedan hacer que esté en todos los niveles, en la estrategia, que se alineen, se revisen los procesos, ¿no? ¿Cómo darle sostenibilidad? En verdad es mucha constancia, ¿no? Necesitas que estos componentes se alineen. Si tú no alineas tus procesos, de nada sirve que hagas una cosa, por ejemplo, que definas o redefinas tus criterios de priorización y digas, ok, voy a tomar en cuenta la satisfacción del cliente para definir si me enfoco en un proyecto o no, pero nunca cambio mis procesos o nunca cambio mis políticas ni las alineo. Entonces, tomo en cuenta proyectos que mejoran la satisfacción, pero nunca muevo mi política de atención de 8 a 8. Nunca reviso todos estos temas, nunca veo si la tecnología realmente me está ayudando o no, si necesito implementar algo más. Entonces necesitas hacer una revisión total, ¿no? De lo que hay para poco a poco ir alineando. Igual es un proceso largo, ¿no? Mientras más pequeña la empresa es un poco más sencillo, mientras más grande es mucho más complejo porque hay más procesos, más personas, ¿no? Mira, hay un estudio justo que dice cómo puedes hacer o qué canales hacen que tienen mayor efectividad para obtener respuestas y depende mucho de lo que la empresa quiera lograr. Por ejemplo, tienes el canal que es llamada o a una persona directamente ahí, que lo que en verdad tienen es una efectividad de respuesta muy baja. Las personas no responden porque sienten presión porque la persona que los atendió les está diciendo evalúame y prefieren no evaluar. O si evalúan, no son necesariamente sinceros con la respuesta que dan porque la persona los está viendo o tienen a una persona ahí en el teléfono que está diciendo, oye, responde, ¿no? Tiene mejor tasa, perdón, tiene mayor tasa de respuesta, sí, porque el cliente siente presión, pero es menos sincero, ya el hacerlo por llamada o hacerlo presencial. Hacerlo por correo tiene mayor tasa de respuesta, más clientes, perdón, menor tasa de respuesta, los clientes responden menos, pero sus respuestas son más sinceros, ¿no?
En verdad, creo que eso es un problema con el que todas las empresas lidian, que los clientes no responden. Tienes que tratar de incluso entender por qué los clientes no quieren responder. Yo lo que te diría es que tal vez trates de encontrar a un par de clientes, unos dos y tres, que no respondan, que alguien los llame directamente. Bueno, que dices que tampoco quieren reunirse para dar feedback, ¿no? Porque la idea sería entender por qué no quieren. De repente la pregunta es, te las tienes que reevaluar, no estás preguntándolo bien, o el canal o como lo estás preguntando no es el correcto. Tendrías que revisarlo, ¿no? Pero fíjate bien, por ejemplo, cómo lo están haciendo ahora. Como te digo, el tema del canal es importante, ¿no? ¿Qué quieres? Mayor. Lo importante es que te respondan honesto, ¿no? Entonces, de nada te sirve tener muchas respuestas si esas respuestas no van a ser sinceras y realmente no te van a ayudar. Entonces, no necesariamente es algo malo que muchos clientes no respondan, ¿no? Sí, ya la segunda pregunta pone si hay un problema que puede perjudicar al cliente, pero aún él no se ha dado cuenta. Es conveniente igual comentárselo previamente por transparencia y por si acaso, o es mejor esperar solucionarlo y luego comentárselo con el objetivo de mostrarse como solucionador. Depende de qué problema sea, ¿no? O sea, si estás hablando de un problema de que si esperas mucho, en verdad va a ser perjudicial, por supuesto que tienes que ser transparente y decirlo antes, ¿no? Tienes que prevenir antes que lamentar. Si es algo menor, más bien solucionalo primero y luego lo comentas, porque vas a generar alerta o vas a preocupar al cliente por algo que de repente no lo perjudica mucho, ¿no? Depende, en verdad, depende de cada problema. Sería cuestión de revisar problema por problema. Cada incidencia o problema que tengas requiere una discusión, ¿no? A ver, en verdad, esto lo comunico antes o no lo comunico antes, ¿no? ¿Y qué implica si lo comunico antes? Porque cuando tú le comunicas antes al cliente, ya estás generando una alerta y el cliente va a querer saber, ok, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Hace cuánto? ¿Y qué significa para mí? Entonces, aunque tú le digas que no lo estás solucionando, ya tienes que ir con respuestas, ¿no? Entonces, ¿las tienes o no las tienes? Si no las tienes, mejor tenlas antes de ir, porque si no te puedes estar disparando a los pies también, ¿no? No se puede tener una respuesta de todo el universo de clientes. No, es bien difícil. ¿Cómo podría evitar caer en una falsa percepción de la realidad? Yo lo que sugeriría es usar el canal que ahorita conocemos que es correo, que aunque tiene menos respuestas, son más sinceras, ¿no? Eso es lo que hoy se sabe y lo que aplican muchas empresas también. Igual, lo que puedes hacer si tienes dudas sobre los resultados, ir a un segundo nivel y agarrar ciertos clientes y tener reuniones uno a uno y conversar con ellos, ¿no? Pero más allá, tienes que confiar en lo que los clientes están poniendo, es la verdad. Finalmente eso es como tú capturas datos, ¿no? La otra forma de capturar datos y lanzar preguntas es reunirte uno a uno, que también es mucho más difícil, ¿no? Que lanzar encuestas masivas o poner algún tipo en el IBR cuando llamas, al colgar, marque 1 2 está satisfecho, poner algún botón en las cajas, ¿no? Depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Como les decía, prefiero lograr mayor cantidad de respuestas o que sean lo más transparentes posible.